¿Sabías que uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía hablaba con cangrejos imaginarios? Sí, Jean-Paul Sartre, antes de dar su clase, les decía a estos animales imaginarios que se quedaran un momentico esperándolo para que él pudiera dar su clase. Si quieres escuchar un poco más sobre esta historia y otras que te voy a contar sobre Sartre, quédate en este video. Sartre nació en 1905 en París. Desde pequeño estuvo marcado por la tragedia. Su padre, Jean-Baptiste, murió siendo en uno de sus viajes. Era un oficial naval donde conoció muchos puertos y allí contrajo una enfermedad. Algo muy interesante que dice Sartre en las palabras es lo siguiente: la muerte de Jean-Baptiste fue el gran acontecimiento de mi vida. Hizo que mi madre volviera a sus cadenas y me dio la libertad. Es decir, Sartre interpreta este hecho trágico, que es la muerte de su papá, que no conoció a su papá, como algo bueno. ¿Y por qué creen ustedes que lo ve como algo bueno? Pues ya se los voy a decir. Según Walter Benjamin, en su libro Sartre, dice que la filosofía de Sartre es la filosofía del bastardo. El bastardo es la persona que no tiene linaje, es una persona que no tiene un apellido, que no tiene un reconocimiento, que le toca forjarse de sí mismo, empezar de cero, construir un apellido, construir un linaje. Entonces, esta ausencia del padre que tiene Sartre le sirve para eso, para armar su propio camino y una filosofía, como vamos a ver, de la libertad, del carácter inherente de la libertad en el ser humano. Luego de este acontecimiento trágico, que fue la muerte de su padre, Sartre vive con su madre. Su madre era para él casi una hermana. Tenía 15 años, 16 años más o menos, mientras lo criaba. En esta crianza, ella lo vestía como una niña. Sartre era un niño muy hermoso, de cabellos rubios, largo. Esto hizo que los compañeros se burlaran de él, que le hicieran bullying. Sartre en las palabras dice que eran unos pequeños matones y que una forma de congraciarse con estos niños era comprándoles la merienda, siendo buenos con ellos. Estaba buscando la aprobación y en esta búsqueda de la aprobación también busca la aprobación de su abuelo Charles Schweitzer. ¿Por qué? Porque este era un bibliotecario que en su casa había una biblioteca enorme y Sartre se interesó desde muy chico por los libros. Una forma de agradar a su abuelo era justamente leyendo estos libros. Dice Sartre que a la edad de los 12 años ya había leído gran parte, si no es que toda la biblioteca de su abuelo. Este primer contacto con la literatura fue decisivo para el filósofo francés, porque su filosofía está relacionada no solamente con los tratados filosóficos, sino también con la literatura. Luego de eso, Sartre entra a una prestigiosa escuela, la École Normale Supérieure, donde allí conoció grandes figuras intelectuales, entre estas su gran amigo Paul Nizan. Annie Collen, en su biografía Sartre, cuenta que Sartre en estos años fue un joven rebelde. Le iba muy bien en el colegio, pero siempre era el que hacía de chistoso, el que hacía bromas, se disfrazaba. Bueno, era toda una figura. Aquí también conoció al gran amor de su vida, Simone de Beauvoir. Seguramente habrán escuchado de esta filósofa. Escriban en la caja de comentarios si quieren que hagamos un video sobre ella. Ellos tuvieron una relación un poco particular, digamos. Tenían una relación abierta. Él podía tener sus amantes, ella podía tener sus amantes, se compartían las historias y no había ningún tipo de celos. Esa era la idea. Quizás sí tenían celos, yo no sé. Pero ambos lo hacían para ir en contra de la burguesía que establecía un matrimonio falso, donde las personas se mentían, donde no se decían la verdad. No, ellos siempre trataban de decirse, ser lo más sinceros posible, lo más libres posibles del uno con el otro. Otra particularidad de esta relación era que se apoyaban mutuamente intelectualmente, es decir, Sartre le mostraba sus textos, sus borradores, sus tratados filosóficos, Beauvoir lo leía y con mucho rigor los corregía y se los devolvía, y viceversa. Beauvoir le mostraba sus borradores y Sartre también le hacía comentarios, toda una pareja. Las primeras obras filosóficas de Jean-Paul Sartre fue un compilado de cuentos, Les Murs, en los que tenía El Erostrato, El Muro, Infancia de un jefe, cuentos muy interesantes, pero un poco turbios, porque eran cuentos donde el héroe no era un héroe con grandes cualidades, grandes virtudes. No. Por ejemplo, en El Erostrato se trata de un pequeño
individuo que odia a la humanidad y que quiere cometer un acto terrible de matar muchas gentes. Eran cuentos que para la época escandalizaban un poco a los círculos de la burguesía francesa, donde estaban acostumbrados a una literatura más light, más suave. El primero, pero también en esta época hay obras filosóficas. Estas obras son la imaginación y lo imaginario. Debo decirles que Sartre, primero les había dicho, su primer encuentro fue con la literatura. Su segundo encuentro no fue precisamente con la filosofía, sino con la psicología. Sartre estaba muy interesado con la psicología de su época, tanto que su tesis de monografía para alcanzar lo que es los estudios superiores, es decir, su tesis de pregrado, la hizo sobre una crítica a la psicología clásica de su época, ¿no? Donde hacía un cuestionamiento a la filosofía moderna, justamente cuestionando que estos psicólogos de su época habían tomado las ideas de los filósofos modernos y las habían adaptado a la teoría de una imagen. Esto es, esta obra, Sartre la va a publicar después y se va a conocer como la imaginación y lo imaginario. Ahora, te estarás preguntando, bueno, pero no has hablado de los cangrejos. Sartre, en estos libros, La imaginación y lo imaginario, quería saber cómo era una experiencia alucinógena, quería saber cómo se imagina en un estado que se pierde la conciencia de sí. Por eso, comenzó a tomar una especie de droga, la mescalina, para tener esta experiencia. Sin embargo, tuvo lo que se conoce en mi tierra como un mal viaje. ¿Qué es eso de un mal viaje? Que luego de las experiencias de alucinógenos tenía una repercusión, tenía efectos secundarios. Y adivina cuáles eran esos efectos secundarios. Sí, comenzó a alucinar y veía cangrejos que lo seguían a todas partes, incluso cuando daba clases. Aquí lo genial, me parece, no sé tú qué estarás pensando, es que Sartre, antes de dar sus clases, le decía a estos cangrejos imaginarios que se quedaran un momento fuera del curso para que él pudiera dar tranquilamente su clase. Y adivina, estos cangrejos le hacían caso. Eso es una anécdota que nos cuenta Annie Collen en su libro Sartre. Y la filosofía de Sartre se caracterizó no por ser una filosofía de escritorio, una filosofía en la que simplemente se pensaba en lo abstracto, sino que también buscaba lo concreto, la acción, el movimiento, la lucha. El papel de Sartre en la guerra no fue un papel, digamos, en la primera línea, sino que Sartre estuvo como meteorólogo. Es decir, él se encargaba de predecir el clima para hacer estrategias militares y así tener alguna ventaja sobre los enemigos. Sin embargo, los franceses pierden la Segunda Guerra Mundial y muchos soldados franceses caen presos de los nazis, entre estos Sartre. Aquí pasa algo muy interesante y es que Sartre, estando preso del régimen nazi, comienza a escribir su primera gran obra, que es El ser y la nada. Y es muy interesante porque Sartre, estando preso, escribe sobre la libertad. Dirás, vaya, qué contradicción, cómo una persona que le han privado justamente de su libertad puede hablar de la libertad. Pues sí, resulta que Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre, que siempre tiene que tomar una decisión y que nunca dejará de estar libre. Ahora, ¿cómo se puede ser libre si se es preso? Pues justamente en la situación, en el momento en que uno vive, en las condiciones que uno está predispuesto, debe tomar una decisión. En este caso, Sartre, su decisión fue seguir luchando. Seguir luchando quiere decir para este momento a escribir sobre el ser y la nada, escribir sobre la libertad y cuando por fin lo liberan, hacer parte del grupo de la resistencia. Era un grupo de franceses que clandestinamente se oponían al régimen nazi. Como sabrás, los aliados vencen al régimen nazi. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y Sartre se vuelve un filósofo famoso. En esta, digamos, fama, el existencialismo se da a conocer no solamente en Francia, sino alrededor del mundo. Sartre es invitado a muchos lugares del mundo donde se están dando las revoluciones en Latinoamérica y él va y habla con estos líderes, habla con Fidel, habla con el Che y en todos tiene encuentros muy significativos donde habla sobre la libertad, la revolución y el compromiso. Sartre es un filósofo no solo de la libertad individual, sino también de la responsabilidad frente al otro. En 1980 muere Jean-Paul Sartre, muere de una isquemia pulmonar
pues es un filósofo que fumaba demasiado. A su entierro en París fueron más de 50.000 personas, pues no solamente se había muerto un filósofo de escritorio, se había muerto un activista, un literato, un individuo comprometido con la libertad y la responsabilidad frente al otro, que dejó un enorme legado en distintas áreas del saber y, por qué no, también nos dejó historias muy divertidas como la de los cangrejos. ¿Te sorprendió la historia de Sartre y los cangrejos? Si quieres escuchar más de estas historias, no solo de Sartre, sino de otros filósofos y filósofas, recuerda suscribirte a este canal, darle like y compartir. Recuerda, estamos condenados a ser libres.